El joven músico fue despedido de la fiesta de la alta sociedad. Hasta que tocó su última canción, que hizo que el anfitrión rompiera en llanto. El sol de la tarde se desvanecía en el horizonte cuando Mateo Sánchez ajustó por enésima vez el nudo de su corbata frente al espejo retrovisor de su destartalado Fiat Uno. El joven de 23 años, con su cabello negro rizado apenas domado y sus ojos marrones llenos de determinación, respiró hondo antes de tomar su estuche de violín del asiento del copiloto. «Vamos, Mateo. Es tu gran oportunidad», se dijo a sí mismo, intentando infundirse confianza. Frente a él se alzaba la imponente mansión Valverde, una estructura neoclásica de 3 pisos que parecía sacada de una película de época. Los jardines meticulosamente cuidados y la fuente de mármol en el centro de la rotonda de entrada gritaban dinero viejo a los 4 vientos. Mateo se sintió repentinamente consciente de su traje alquilado y sus zapatos desgastados. Con pasos titubeantes, se acercó a la entrada principal, donde un hombre de mediana edad vestido con un traje impecable lo esperaba con una expresión de aburrimiento en su rostro. «Buenas noches», saludó Mateo, esforzándose por mantener su voz firme. «Soy el músico contratado para la velada de hoy». El hombre, que Mateo supuso era el mayordomo, lo escrutó de arriba abajo con una mirada que rozaba el desdén. «Ah, sí. El violinista. Sígame, por favor». Mateo siguió al mayordomo a través de un vestíbulo de mármol tan grande como todo su apartamento. Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían valer más que todo lo que él poseía, y una araña de cristal colgaba del techo, enviando destellos de luz por toda la estancia. «Espere aquí», ordenó el mayordomo, dejándolo en un rincón del salón principal. «El señor Valverde querrá hablar con usted antes de que comience». Mateo asintió, sintiéndose como un niño perdido en una tienda de antigüedades. A su alrededor, los invitados ya empezaban a llegar. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres en trajes hechos a medida circulaban por el salón, sus risas y conversaciones creando un murmullo constante que hacía que Mateo se sintiera aún más fuera de lugar. Mientras esperaba, sacó su violín del estuche y comenzó a afinarlo discretamente. El instrumento, aunque no era el más caro del mercado, era su posesión más preciada. Un regalo de su madre en su 18º cumpleaños, comprado con los ahorros de toda una vida. «Así que tú eres el músico». La voz, fría y autoritaria, hizo que Mateo casi dejara caer su violín. Se giró para encontrarse cara a cara con don Ernesto Valverde, el anfitrión de la fiesta y uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. A sus 60 años, don Ernesto era una figura imponente, alto, de hombros anchos, con el pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos azules que parecían capaces de congelar el mismo infierno. «Sí, señor», respondió Mateo, enderezándose instintivamente. «Mateo Sánchez, a su servicio». Don Ernesto lo miró de arriba abajo, con una expresión que mezclaba escepticismo y algo que parecía ser disgusto. «Espero que sepas tocar algo más que esas canciones modernas sin sentido. Mis invitados tienen un gusto refinado». Mateo sintió que se le secaba la garganta. «Por supuesto, señor. Tengo un amplio repertorio de música clásica y...». «Bien», lo interrumpió don Ernesto. «Porque si escucho una sola nota de ese ruido que llaman reggaetón o lo que sea, estarás en la calle antes de que puedas decir acorde, punto». Con esas palabras, don Ernesto se alejó para recibir a más invitados, dejando a Mateo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Respiró hondo, colocó el violín bajo su barbilla y comenzó a tocar suavemente una sonata de Mozart. Las primeras notas flotaron en el aire, casi imperceptibles entre el bullicio de la fiesta. Poco a poco, Mateo fue aumentando el volumen, permitiendo que la música se mezclara con las conversaciones sin dominarlas. Algunos invitados le lanzaron miradas apreciativas, pero la mayoría apenas parecía notar su presencia. Mientras tocaba, Mateo no pudo evitar observar a los asistentes. Vio a políticos cuyas caras reconocía de los noticieros, empresarios cuyos nombres había leído en los periódicos, e incluso un par de celebridades locales. Todos ellos parecían moverse en un mundo completamente ajeno al suyo. 1 hora pasó, luego 2. Mateo alternaba entre piezas de Mozart, Bach y Vivaldi,
manteniendo un tono suave y elegante que servía más como fondo que como atracción principal. Sus dedos comenzaban a doler, pero se negaba a tomar un descanso. Esta era su oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, notó que los invitados parecían cada vez más inquietos. Las conversaciones se volvían más animadas, las risas más fuertes, y más de una vez escuchó a alguien preguntar si no habría música más animada. Fue entonces cuando vio a don Ernesto acercarse nuevamente, su rostro una máscara de desaprobación. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura y continuó tocando hasta que el anfitrión estuvo frente a él. Muchacho, dijo don Ernesto, su voz apenas por encima de un susurro pero cargada de autoridad, esto no está funcionando. Tus melodías son aburridas y mis invitados están inquietos. Mateo bajó el violín, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo siento, señor. Puedo tocar algo más animado si lo prefiere. Tengo algunas piezas de... No, lo cortó don Ernesto. No será necesario. Toma tu pago y vete. Con esas palabras, el anfitrión sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió a Mateo. El joven músico lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de los billetes dentro. Pero señor, intentó protestar Mateo, apenas llevo 2 horas y media. El contrato era por toda la noche. La mirada que le dirigió don Ernesto fue suficiente para hacerlo callar. El contrato era que tocaras música que agradara a mis invitados. Claramente, has fallado en esa tarea. Ahora, si no quieres causar una escena, te sugiero que tomes tu dinero y te marches en silencio. Mateo sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y frustración. Quería argumentar, defender su música, pero sabía que sería inútil. Con movimientos mecánicos, comenzó a guardar su violín en el estuche, consciente de las miradas curiosas de algunos invitados cercanos. Mientras cerraba el estuche, su mente era un torbellino de emociones. Vergüenza por haber fallado, ira hacia don Ernesto y su arrogancia, y una profunda tristeza al pensar en cómo le explicaría esto a su padre. Había estado tan emocionado cuando Mateo le contó sobre este trabajo, pensando que podría ser el gran avance que su hijo necesitaba. Fue en ese momento, con el estuche cerrado y listo para marcharse, cuando algo dentro de Mateo se reveló. Pensó en su madre, en cómo siempre le decía que la música era un lenguaje universal, capaz de tocar incluso los corazones más duros. Pensó en todas las horas de práctica, en los sacrificios que sus padres habían hecho para que pudiera estudiar música. No, murmuró para sí mismo. No puedo irme así. Con una determinación que ni él mismo sabía que poseía, Mateo volvió a abrir el estuche. Don Ernesto, que ya se había dado la vuelta para regresar con sus invitados, se giró al escuchar el clic del estuche abriéndose. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, su voz cargada de irritación. Mateo sacó el violín y, sin responder, comenzó a caminar hacia el centro del salón. Los invitados, notando que algo fuera de lo común estaba sucediendo, comenzaron a guardar silencio y a observarlo con curiosidad. Muchacho, llamó don Ernesto, su voz elevándose por encima del murmullo de la fiesta. Te dije que te fueras, pero Mateo ya no lo escuchaba. Había llegado al centro del salón, justo debajo de la gran araña de cristal. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y luego colocó el violín bajo su barbilla, y comenzó a tocar. La melodía que surgió de su instrumento no era nada parecido a lo que había estado tocando toda la noche. No era Mozart, ni Bach, ni ningún otro compositor famoso. Era una pieza original, una canción que había compuesto pensando en su madre. Las primeras notas eran suaves, casi titubeantes, como los primeros pasos de un niño. Pero rápidamente la melodía fue ganando fuerza y confianza. Era una canción que hablaba de amor y pérdida, de sueños y sacrificios, de la alegría de los pequeños momentos y el dolor de las grandes ausencias. El salón quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en el joven músico que tocaba con una pasión y una emoción que parecían brotar directamente de su alma. Los invitados, que momentos antes apenas habían notado su presencia, ahora estaban cautivados. Mateo tocaba con los ojos cerrados,
perdido en su propia música. Cada nota era una historia, cada acorde una emoción. La melodía subía y bajaba como las olas del mar, a veces suave y melancólica, otras veces fuerte y apasionada. Entre el público, una mujer mayor se llevó la mano al pecho, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Un hombre de negocios, conocido por su dureza en las negociaciones, se encontró parpadeando rápidamente para evitar que sus propias lágrimas se derramaran. Y allí, en primera fila, estaba don Ernesto Valverde. El poderoso empresario, que momentos antes había estado furioso por la desobediencia del joven músico, ahora estaba paralizado. Su rostro, normalmente una máscara de control y frialdad, mostraba una vulnerabilidad que nadie en esa sala había visto jamás. Mientras la música llegaba a su clímax, los invitados pudieron ver algo extraordinario, una lágrima, brillante y solitaria, rodando por la mejilla de don Ernesto. Mateo, ajeno a todo esto, continuaba tocando. La melodía ahora se volvía más suave, más íntima, como si estuviera contando un secreto. Las últimas notas fueron casi un suspiro, un eco de algo hermoso y efímero. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue absoluto. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces, como una ola rompiendo en la orilla, los aplausos estallaron. Comenzaron tímidamente, pero rápidamente crecieron hasta convertirse en una ovación atronadora. Los invitados, esos mismos que antes apenas habían notado su presencia, ahora aplaudían de pie, algunos incluso gritando «¡Bravo!». Mateo abrió los ojos, sorprendido por la reacción. Vio rostros emocionados, ojos húmedos, sonrisas de admiración. Por un momento, se sintió abrumado, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, pero entonces su mirada se encontró con la de don Ernesto Valverde. El anfitrión estaba inmóvil en su lugar, sus ojos fijos en Mateo. Y en esos ojos, el joven músico vio algo que nunca hubiera esperado ver: respeto, admiración y una emoción tan profunda que parecía haber sacudido al hombre hasta su núcleo. Lentamente, don Ernesto comenzó a caminar hacia Mateo. Los invitados, notando esto, fueron bajando el volumen de sus aplausos hasta que nuevamente el silencio reinó en el salón. Todos observaban expectantes, preguntándose qué sucedería a continuación. Don Ernesto se detuvo frente a Mateo. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio. Luego, para asombro de todos los presentes, don Ernesto extendió su mano. «Joven», dijo, su voz ronca por la emoción, «eso fue extraordinario». Mateo, aún sosteniendo su violín, estrechó la mano del anfitrión. «Gracias, señor», respondió, su voz apenas un susurro. Esa canción, comenzó don Ernesto, y por primera vez en la noche, parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿Dónde la aprendiste?». Mateo tragó saliva, consciente de que todos los ojos estaban sobre ellos. «La compuse yo, señor. Es para mi madre. Ella falleció hace un año». Los ojos de don Ernesto se suavizaron al escuchar esto. «Lo siento mucho», dijo, y por primera vez en la noche, su voz sonaba genuinamente amable. «Esa melodía me recordó a alguien muy especial». Hubo un momento de silencio, cargado de emociones no dichas. Luego, don Ernesto pareció tomar una decisión. Se giró hacia sus invitados, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. «Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de esta interpretación tan especial. Ahora, por favor, continúen con la fiesta». «Y tú», dijo, volviéndose hacia Mateo, «ven conmigo. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras don Ernesto guiaba a Mateo fuera del salón, los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. El joven músico que había estado a punto de ser echado ahora era el centro de atención, y parecía haber tocado una fibra sensible en el corazón del implacable don Ernesto Valverde. Mateo siguió al anfitrión a través de un largo pasillo decorado con retratos de familia y obras de arte que parecían valer una fortuna.
Sus piernas temblaban ligeramente, una mezcla de adrenalina por su audaz actuación y nerviosismo por lo que pudiera suceder a continuación. Finalmente, llegaron a una puerta de roble macizo. Don Ernesto la abrió y le hizo un gesto a Mateo para que entrara. El joven músico se encontró en un estudio privado, con estanterías llenas de libros que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, y detrás de él, un ventanal ofrecía una vista panorámica de los jardines de la mansión, iluminados tenuemente por la luz de la luna. «Siéntate, por favor», dijo don Ernesto, señalando una silla de cuero frente al escritorio. Mateo obedeció, colocando cuidadosamente su violín sobre sus rodillas. Don Ernesto se sentó en su silla detrás del escritorio, entrelazando sus dedos frente a él. Por un momento, solo se escuchó el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Mateo podía sentir el peso de la mirada del anfitrión, pero se obligó a mantener la compostura. «Esa canción», comenzó finalmente don Ernesto, su voz más suave de lo que Mateo había escuchado hasta ahora. «Dijiste que la compusiste para tu madre». Mateo asintió. «Así es, señor. Ella siempre fue mi mayor apoyo. Cuando falleció el año pasado, la música fue mi forma de procesar el dolor». Don Ernesto cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. Cuando los abrió de nuevo, Mateo pudo ver una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con la imagen del duro hombre de negocios que proyectaba en público. «Joven, esa melodía es casi idéntica a una que mi esposa solía tararear», dijo don Ernesto, su voz apenas un susurro. «Amelia, ella nos dejó hace 15 años. Cáncer. Desde entonces, digamos que me volví el hombre que viste esta noche». Mateo se quedó sin palabras. Nunca hubiera imaginado que su música pudiera tener un impacto tan profundo, y mucho menos en alguien como don Ernesto Valverde. «Lo siento mucho, señor», logró decir finalmente. «No tenía idea». Don Ernesto levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. «No tienes nada de qué disculparte. De hecho, creo que te debo una disculpa. Mi comportamiento esta noche fue inaceptable». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. «Sabes, Mateo, hace mucho tiempo que no sentía nada. Me había convencido a mí mismo de que el éxito en los negocios era todo lo que importaba. Pero tu música, por un momento, me hizo recordar lo que se siente estar vivo de verdad». Se giró para mirar a Mateo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Dime, ¿has pensado alguna vez en componer profesionalmente?». Mateo parpadeó, sorprendido por el giro de la conversación. «Bueno, sí, es mi sueño. Pero es difícil encontrar oportunidades y, considérate contratado», lo interrumpió don Ernesto. «¿Qué?». Mateo casi dejó caer su violín de la sorpresa. Don Ernesto volvió a su escritorio y sacó una tarjeta de visita de un cajón. «Tengo contactos en la industria de la música. Productores, directores de orquesta, dueños de salas de conciertos. Haré algunas llamadas, abriré algunas puertas para ti». Le tendió la tarjeta a Mateo, quien la tomó con manos temblorosas. «¿Pero, por qué?», logró preguntar el joven músico. Don Ernesto lo miró directamente a los ojos. «Porque tu música me recordó algo que había olvidado. Me recordó que hay más en la vida que contratos y números. Me recordó a Amelia, y todo lo que ella representaba. Y creo que el mundo necesita escuchar lo que tú tienes que decir a través de tu música». Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «No sé qué decir, señor. Esto es más de lo que jamás hubiera soñado». «No digas nada entonces», respondió don Ernesto con una sonrisa genuina. «Solo prométeme una cosa, no dejes que nadie apague tu pasión. Ni siquiera alguien como yo». Mateo asintió, incapaz de formar palabras. «Ahora», continuó don Ernesto, su tono volviéndose más ligero, «creo que tenemos una fiesta a la que regresar. Y esta vez, toca lo que tu corazón te dicte. Creo que mis invitados estarán más que felices de escuchar más de tu música original». Mientras se levantaban para regresar al salón, Mateo se dio cuenta de que esta noche,
que había comenzado como una humillación, se había convertido en el inicio de algo extraordinario. Y todo gracias a una canción, una melodía nacida del amor y el dolor, que había logrado tocar el corazón de un hombre que todos creían intocable. Cuando entraron de nuevo al salón principal, un silencio expectante cayó sobre los invitados. Don Ernesto se aclaró la garganta y habló con voz clara: «Damas y caballeros, les pido disculpas por mi ausencia. Estaba teniendo una conversación muy importante con nuestro talentoso músico, el señor Mateo Sánchez. Esta noche, hemos sido testigos de algo verdaderamente especial, y me complace anunciar que el señor Sánchez nos deleitará con más de sus composiciones originales por el resto de la velada». Un murmullo de emoción recorrió la sala. Mateo, aún aturdido por el giro de los acontecimientos, caminó hacia el centro del salón, esta vez con la cabeza en alto y una nueva confianza en sus pasos. Mientras se preparaba para tocar, vio a don Ernesto entre la multitud, asintiendo con aprobación. Mateo cerró los ojos, respiró hondo, y dejó que su arco tocara las cuerdas. La música que surgió era diferente esta vez. Ya no era solo una expresión de dolor y pérdida, sino también de esperanza y nuevos comienzos. Mientras tocaba, Mateo pensó en su madre, en cómo ella siempre le había dicho que la música tenía el poder de cambiar vidas. Nunca había entendido completamente lo que eso significaba hasta esta noche. Los invitados escuchaban en silencio, cautivados por la melodía. Algunos cerraban los ojos, perdidos en sus propios recuerdos y emociones. Otros miraban a Mateo con asombro, preguntándose cómo alguien tan joven podía tocar con tanta profundidad y sentimiento. Y allí, en medio de todo, estaba don Ernesto Valverde. El hombre que, hace apenas unas horas, había estado a punto de echar a Mateo de la fiesta, ahora lo miraba con una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez en años, sentía que algo había cambiado dentro de él. La música de Mateo había despertado emociones que creía muertas, recuerdos que había enterrado profundamente. Mientras la noche avanzaba y Mateo continuaba tocando, una cosa quedó clara para todos los presentes: habían sido testigos de algo extraordinario. No solo el nacimiento de una nueva estrella musical, sino también la transformación de un hombre que todos creían incapaz de cambiar. Y así, en una noche que había comenzado con humillación y desilusión, Mateo Sánchez no solo salvó su carrera, sino que también tocó el corazón de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Su música había hecho lo que parecía imposible, había derretido el corazón de hielo de don Ernesto Valverde. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue breve y rápidamente reemplazado por un estruendoso aplauso. Mateo abrió los ojos para ver a toda la sala de pie, ovacionándolo. Vio lágrimas en los ojos de algunos, sonrisas en los rostros de otros, y en el centro de todo, vio a don Ernesto Valverde aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. En ese momento, Mateo supo que su vida había cambiado para siempre. Y todo gracias a una canción, una oportunidad y el poder transformador de la música. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras caminaba hacia el centro del salón. Los murmullos de los invitados se apagaron gradualmente, reemplazados por un silencio cargado de curiosidad y expectación. Bajo la luz brillante de la araña de cristal, Mateo se sentía expuesto, vulnerable, pero también extrañamente poderoso. Don Ernesto Valverde, de pie cerca de la entrada del salón, lo miraba con una mezcla de irritación y curiosidad. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora mostraban un destello de algo más: interés, tal vez. Mateo cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos de su madre lo inundaran. Recordó su sonrisa cálida, el sonido de su risa, la forma en que sus ojos brillaban cuando lo escuchaba tocar. Con esos pensamientos en mente, levantó el violín y lo colocó bajo su barbilla. El primer acorde resonó en el salón, suave pero claro. Era una nota solitaria, melancólica, que parecía flotar en el aire como una pregunta sin respuesta. Luego, lentamente, Mateo comenzó a tejer la melodía que había compuesto en los días oscuros después de la muerte de su madre. La música empezó a fluir, suave al principio, como un arroyo en primavera. Las notas se entrelazaban, formando una melodía que hablaba de amor, de pérdida, de recuerdos agridulces.
Mateo se perdió en la música, olvidando por completo dónde estaba y quién lo rodeaba. En el salón, los invitados quedaron paralizados. Las conversaciones se detuvieron a media frase, las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. Todos los ojos estaban fijos en el joven violinista que, de alguna manera, estaba haciendo que el aire mismo vibrara con emoción. Una mujer mayor, con un collar de perlas y un vestido de seda azul, se llevó una mano temblorosa al pecho. Sus ojos se humedecieron mientras la música evocaba recuerdos de su propio pasado, de amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Cerca de ella, un hombre de negocios conocido por su dureza en las negociaciones sintió que algo se removía en su interior. La melodía le recordaba a su hija, a quien no veía desde hacía años debido a una disputa familiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus decisiones y el deseo de hacer las paces. En un rincón del salón, una joven pareja que había estado discutiendo en susurros acalorados antes de la actuación de Mateo, ahora se miraba con ojos nuevos. La música les recordaba por qué se habían enamorado en primer lugar, y sin decir una palabra, entrelazaron sus manos. Mientras tanto, la melodía de Mateo iba ganando fuerza y complejidad. Las notas subían y bajaban como las olas del mar, a veces suaves y melancólicas, otras veces fuertes y apasionadas. Cada acorde contaba una historia, cada pausa era un suspiro cargado de emoción. En el centro de todo esto estaba don Ernesto Valverde. El poderoso empresario, conocido por su frialdad y su implacable búsqueda del éxito, se encontraba completamente inmóvil. Su rostro, normalmente una máscara de control, ahora mostraba una vulnerabilidad que nadie en esa sala había visto jamás. La música de Mateo había atravesado las capas de cinismo y amargura que don Ernesto había construido a lo largo de los años. Cada nota parecía despertar un recuerdo, revivir una emoción que creía olvidada. Imágenes de su difunta esposa, Amelia, comenzaron a inundar su mente. La vio sonriendo en su primer aniversario, la escuchó reír durante sus paseos por el parque, sintió el calor de su mano en la suya mientras esperaban los resultados de sus exámenes médicos. Y con cada recuerdo, don Ernesto sentía que algo dentro de él se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Mientras la melodía llegaba a su clímax, los invitados pudieron ver algo extraordinario, una lágrima, brillante y solitaria, rodando por la mejilla de don Ernesto Valverde. El hombre que todos creían incapaz de mostrar emoción alguna estaba llorando abiertamente, sin importarle quién pudiera verlo. Mateo, ajeno a todo esto, continuaba tocando. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una gracia y precisión que parecían sobrehumanas. La música fluía a través de él, como si fuera un mero conducto para algo más grande que él mismo. La melodía ahora se volvía más suave, más íntima. Era como si Mateo estuviera contando un secreto, compartiendo los últimos momentos preciosos con su madre. Las notas hablaban de gratitud, de un amor que trascendía la muerte, de la promesa de mantener vivo un legado. Los últimos acordes fueron casi un suspiro, un eco de algo hermoso y efímero. Mateo tocó la última nota, dejándola resonar en el aire por un momento antes de bajar lentamente el violín. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos en la sala temieran romper el hechizo que Mateo había tejido con su música. Y entonces, como una ola rompiendo en la orilla, los aplausos estallaron. Comenzaron tímidamente, pero rápidamente crecieron hasta convertirse en una ovación atronadora. Los invitados, esos mismos que antes apenas habían notado la presencia de Mateo, ahora aplaudían de pie, algunos incluso gritando «¡Bravo!». Mateo abrió los ojos, sorprendido por la reacción. Vio rostros emocionados, ojos húmedos, sonrisas de admiración. Algunos invitados se abrazaban, otros se secaban discretamente las lágrimas. Por un momento, se sintió abrumado, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, pero entonces su mirada se encontró con la de don Ernesto Valverde. El anfitrión seguía en su lugar, inmóvil en medio de la multitud que aplaudía. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ahora brillaban con una emoción intensa y compleja. Lentamente, don Ernesto comenzó a caminar hacia Mateo.
Los invitados, notando esto, fueron bajando el volumen de sus aplausos hasta que nuevamente el silencio reinó en el salón. Todos observaban expectantes, preguntándose qué sucedería a continuación. Don Ernesto se detuvo frente a Mateo. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio. El contraste entre ellos no podía ser más marcado, el joven músico, con su traje alquilado y su violín gastado, y el poderoso empresario, con su traje de diseñador y décadas de éxito a sus espaldas. Y sin embargo, en ese momento, parecían estar en perfecta sintonía. Joven, dijo don Ernesto, su voz ronca por la emoción, eso fue extraordinario. Mateo, aún sosteniendo su violín, solo pudo asentir en agradecimiento. Las palabras parecían inadecuadas después de lo que acababa de suceder. Esa canción, comenzó don Ernesto, y por primera vez en la noche, parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Dónde la aprendiste? Mateo tragó saliva, consciente de que todos los ojos estaban sobre ellos. La compuse yo, señor, respondió suavemente. Es para mi madre. Ella falleció hace un año. Los ojos de don Ernesto se suavizaron al escuchar esto. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego simplemente asintió, como si hubiera tomado una decisión. Se giró hacia sus invitados, su voz recuperando algo de su autoridad habitual, pero con un tono más cálido del que nadie le había escuchado en años. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de esta interpretación tan especial. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que hemos sido testigos de algo verdaderamente extraordinario esta noche. Los murmullos de asentimiento recorrieron la sala. Don Ernesto volvió a mirar a Mateo. Joven, me gustaría hablar contigo en privado. Por favor, acompáñame a mi estudio. Mientras don Ernesto guiaba a Mateo fuera del salón, los invitados comenzaron a conversar animadamente. La atmósfera de la fiesta había cambiado completamente. Donde antes había formalidad y pretensión, ahora había una calidez y una apertura que nadie hubiera esperado en un evento de la alta sociedad. Mateo siguió a don Ernesto por los pasillos de la mansión, su mente dando vueltas. No sabía qué esperar de esta conversación privada, pero sabía que algo fundamental había cambiado. Su música había tocado algo profundo en don Ernesto Valverde, y presentía que las consecuencias de esta noche se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar. Mientras caminaban, Mateo no pudo evitar pensar en su madre. Tenías razón, mamá, pensó. La música realmente tiene el poder de cambiar vidas. Y con ese pensamiento, entró al estudio de don Ernesto, listo para enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado. El estudio de don Ernesto era una habitación imponente, con estanterías de roble que se elevaban desde el suelo hasta el techo, repletas de libros encuadernados en cuero. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro de la estancia, y detrás de él, un ventanal ofrecía una vista panorámica de los jardines de la mansión, bañados por la luz de la luna. Mateo se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, sosteniendo su violín con cuidado en su regazo. Don Ernesto se dirigió a un pequeño bar en una esquina de la habitación y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar que Mateo supuso era un whisky caro. No sé si bebés, dijo don Ernesto, ofreciéndole uno de los vasos, pero creo que esta noche ambos lo necesitamos. Mateo aceptó el vaso con un gesto de agradecimiento, aunque solo lo sostuvo sin beber. El silencio se extendió entre ellos por unos momentos, solo interrumpido por el suave tic-tac de un reloj de pared antiguo. Finalmente, don Ernesto habló, su voz más suave de lo que Mateo había escuchado hasta ahora. Esa canción que tocaste, dijiste que la compusiste para tu madre. Mateo asintió. Sí, señor. Ella falleció hace un año. El cáncer fue rápido. Don Ernesto cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando un dolor familiar. Cuando los abrió de nuevo, Mateo pudo ver una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con la imagen del duro hombre de negocios que proyectaba en público. Joven, esa melodía es casi idéntica a una que mi esposa, Amelia, solía tararear, dijo don Ernesto, su voz apenas un susurro. Ella nos dejó hace 15 años. También fue cáncer. Mateo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Lo siento mucho,
señor? No tenía idea. Don Ernesto levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. No tienes nada de qué disculparte. De hecho, creo que yo soy quien te debe una disculpa. Mi comportamiento esta noche fue inaceptable. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines iluminados por la luna. Sabes, Mateo, hace mucho tiempo que no sentía nada. Me había convencido a mí mismo de que el éxito en los negocios era todo lo que importaba. Pero tu música, por un momento, me hizo recordar lo que se siente estar vivo de verdad. Se giró para mirar a Mateo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Cuando Amelia murió, una parte de mí murió con ella. Me sumergí en el trabajo, construí un imperio, pero en el proceso, creo que perdí mi humanidad. Tu música me recordó todo lo que había olvidado, el amor, la pérdida, la belleza de sentir, incluso cuando duele. Mateo escuchaba en silencio, conmovido por la honestidad cruda de don Ernesto. Dime, Mateo, continuó don Ernesto, ¿has pensado alguna vez en componer profesionalmente? Mateo parpadeó, sorprendido por el giro de la conversación. Bueno, sí, es mi sueño. Pero es difícil encontrar oportunidades y, considérate contratado, lo interrumpió don Ernesto. ¿Qué? Mateo casi dejó caer su violín de la sorpresa. Don Ernesto volvió a su escritorio y sacó una tarjeta de visita de un cajón. Tengo contactos en la industria de la música. Productores, directores de orquesta, dueños de salas de conciertos. Haré algunas llamadas, abriré algunas puertas para ti. Le tendió la tarjeta a Mateo, quien la tomó con manos temblorosas. Pero, ¿por qué? Logró preguntar el joven músico. Don Ernesto lo miró directamente a los ojos. Porque tu música me recordó algo que había olvidado. Me recordó que hay más en la vida que contratos y números. Me recordó a Amelia, y todo lo que ella representaba. Y creo que el mundo necesita escuchar lo que tú tienes que decir a través de tu música. Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé qué decir, señor. Esto es más de lo que jamás hubiera soñado. No digas nada entonces, respondió don Ernesto con una sonrisa genuina. Solo prométeme una cosa, no dejes que nadie apague tu pasión. Ni siquiera alguien como yo. Mateo asintió, incapaz de formar palabras. Hay algo más, dijo don Ernesto, su tono volviéndose más serio. Tu música no solo me recordó a Amelia. También me hizo pensar en mi hija, Carolina. No sabía que tenía una hija, señor, dijo Mateo suavemente. Don Ernesto asintió, una expresión de dolor cruzando su rostro. Hace años que no hablamos. Después de la muerte de Amelia, me volví difícil de tratar. Carolina intentó acercarse, pero yo la alejé. Tu música me hizo darme cuenta de cuánto la he extrañado todos estos años. Sacó su teléfono del bolsillo y lo miró por un momento. Creo que es hora de hacer una llamada que he estado posponiendo durante demasiado tiempo. Mateo se puso de pie, entendiendo que era su señal para irse. Gracias por todo, don Ernesto. No sé cómo podré pagarle por esta oportunidad. Don Ernesto lo miró con una sonrisa cálida. Ya lo has hecho, Mateo. Me has devuelto una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. Ahora, ve y comparte tu don con el mundo. Y cuando estés listo para grabar tu primer álbum, quiero ser el primero en escucharlo. Mateo salió del estudio con el corazón lleno de emociones. Mientras caminaba de vuelta al salón, escuchó a don Ernesto hablar por teléfono. ¿Carolina? Soy papá. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero, podríamos hablar. De vuelta en el salón, los invitados recibieron a Mateo con aplausos y felicitaciones. La atmósfera de la fiesta había cambiado completamente. Donde antes había formalidad y pretensión, ahora había calidez y autenticidad. Mateo volvió a tomar su violín y comenzó a tocar, esta vez sin miedo ni dudas. Su música llenó el salón, pero ahora tenía un tono diferente. Ya no era solo una expresión de dolor y pérdida, sino también de esperanza y nuevos comienzos. Mientras tocaba, Mateo pensó en su madre, en cómo ella siempre le había dicho que la música tenía el poder de cambiar vidas.
Nunca había entendido completamente lo que eso significaba hasta esta noche. Horas más tarde, cuando la fiesta llegaba a su fin, don Ernesto reapareció en el salón. Sus ojos estaban rojos, pero había una paz en su rostro que nadie había visto en años. Se acercó a Mateo y le dijo en voz baja, Carolina vendrá a visitarme la próxima semana. Gracias, Mateo. Por todo. Mientras Mateo se preparaba para irse, sabía que esta noche había sido un punto de inflexión en su vida. Había llegado a la mansión Valverde como un músico desconocido y desesperado, y se iba con una oportunidad que podría cambiar su carrera y habiendo tocado la vida de personas de maneras que nunca hubiera imaginado. Cuando salió a la fresca noche, Mateo miró hacia el cielo estrellado y sonrió. «Lo logramos, mamá», susurró. «Tu música sigue cambiando vidas». Y así, en una noche que había comenzado con humillación y desilusión, Mateo Sánchez no solo salvó su carrera, sino que también tocó el corazón de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Su música había hecho lo que parecía imposible, había derretido el corazón de hielo de don Ernesto Valverde y había iniciado un proceso de sanación y redención que resonaría en las vidas de muchos por años venideros. Mientras Mateo caminaba hacia su coche, llevando su violín y un corazón lleno de esperanza, sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de música, de emociones y de la posibilidad de tocar y cambiar más vidas con cada nota que tocara.